Bueno, Julia, contándote un poco lo que hicimos, la oportunidad que tuvimos cuando fuimos a Alemania, realmente fue muy, muy sorprendente encontrarnos en ese ámbito. Te explico, concretamente fue la reunión semestral que hace las Naciones Unidas con respecto al análisis y los avances ocurridos en cambio climático. Realmente hay muchas cosas sorprendentes de esa reunión. Primero, lo que es las Naciones Unidas, el trabajo diario que realizan las personas que están ahí, las cancillerías que trabajan para eso, donde se tienen que poner de acuerdo sobre los diversos temas, y en este caso particular se tienen que poner de acuerdo particularmente sobre los mecanismos de control de cambio climático. Dentro del trabajo de la Asamblea de las Naciones Unidas hay lo que se llaman eventos paralelos, donde los países, y acá ya hablamos de los países, empiezan a proponer cosas. Algunas son propuestas de solución, otras son llamados de atención del planeta. Y en el caso particular donde nosotros estuvimos fue un llamado de Nueva Zelanda con respecto a los mecanismos de mitigación de las emisiones derivadas de la agricultura. Particularmente ellos lo que ven, lo mismo, o sea, son un país muy parecido desde este punto de vista que la Argentina, que la economía neozelandesa está basada en un 70% sobre los aspectos agrícolas. La economía argentina, las exportaciones prácticamente son el 50% de origen agrícola. Y las emisiones son derivadas de las actividades agrícolas. Un 52% en el caso de Nueva Zelanda, un 48% en el caso de Argentina. Ese patrón de emisiones, ese patrón de contaminación, los diferencia muchísimo, y nos diferencia a nosotros, de lo que es el resto del mundo. Para eso tenemos que imaginarnos que el resto del mundo, los países desarrollados del resto del mundo, el 70-75% de las emisiones son derivadas del uso del petróleo. En el caso de Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, Brasil en menor medida, Paraguay, aproximadamente el 50% de las emisiones son de origen agrícola-ganadero. Desde el punto de vista de nosotros, la participación de la universidad, la participación que yo tuve la oportunidad de tener allá, nosotros fuimos a hablar de la ganadería. ¿Cuál es el efecto, cuál es el problema de tener ganadería y por lo tanto tener una emisión contaminante como es el metano que deriva de las vacas? Pues bien, esos eventos paralelos se hacen para promover el tema. ¿Y para qué? Para decirle al mundo, miren señores, si nosotros dejamos de producir leche, dejamos de producir carne, dejamos de producir lana, vamos a tener un problema los seres humanos. Y esta actividad que estamos realizando evidentemente es contaminante. Pongámonos a investigar a ver cómo resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque no existen suficientemente desarrollados mecanismos que te aseguren para decir, bueno, ahora estoy reduciendo la emisión de metano en un 50%, en un 20%, en un 10%. No existen mecanismos seguros. ¿Por qué no existen esos mecanismos seguros? Porque para el mundo desarrollado todavía no es un problema grave. El problema más grave es el petróleo. Entonces, ellos hacen mucho para reducir las emisiones derivadas del petróleo. Biocombustibles, energías alternativas, todos esos aspectos reducen las emisiones de petróleo. Pero no hacen mucho para nuestro problema, que es cómo reducir las emisiones derivadas de la agricultura y la ganadería. Bueno, nosotros, como vos sabés, ya desde hace varios años atrás empezábamos a trabajar en todo este problema del metano, hicimos las primeras mediciones en la Argentina, nosotros fuimos a presentar el problema a las Naciones Unidas, nosotros y 5 países más prácticamente tenemos investigaciones en lo que es ganadería y mitigación de emisiones derivadas de la ganadería, y y ahí lo que hicimos es abrir el panorama. ¿Cómo
avanza todo este proceso? Bueno, ahora este proceso va a avanzar en el sentido de juntar investigadores, generar políticas de congresos, reuniones y demás que aúnen esfuerzos para poder trabajar y solucionar el problema, intentar resolver el problema. Nosotros, por ejemplo, en nuestra investigación demostramos que tenemos un buen campo para avanzar, que es el hecho de aumentar la productividad por parte de los animales. Entonces, nosotros, por las características de la Argentina, si nuestra ganadería se hace más eficiente, incluso reducimos por cada kilo de carne producido, podemos reducir hasta el 50% las emisiones, lo cual es es muy importante, ¿no? Lograr una reducción del 50%. Ahora, frente a este mismo problema, Nueva Zelanda, aumentar la productividad no le significa esa magnitud de reducciones. ¿Por qué? Porque Argentina particularmente tiene la característica de que si aumenta la productividad ganadera, puede sustituirlo con actividades que son menos metanogénicas, particularmente. Nueva Zelanda llega a aumentar la productividad y lo que hace es aumentar la emisión total de metano. Por lo tanto, las soluciones, si bien los sistemas son parecidos, las soluciones no son compartidas, las soluciones todavía no son iguales. Casualmente ahora en noviembre, a fin de noviembre, vamos a Nueva Zelanda, al Congreso Mundial de Gases de Efecto Invernadero y Industria Animal, donde se habla de todos los procesos conocidos hasta ahora para reducir las emisiones, reducir la mitigación. Nosotros trabajamos, dentro de los factores de emisión, nosotros trabajamos mucho en lo que es metano. Hay otro elemento que son los óxidos nitrosos, que también son derivados de la agricultura y la ganadería. Bueno, toda esa temática se trata ahora a fin de noviembre, también vamos a participar. Debemos recordar que también que toda esta participación y demás está subvencionada directamente por el gobierno neozelandés. O sea, no es que nosotros estamos recibiendo aportes extraordinarios en este momento para poder... y eso lo digo porque en definitiva mide la magnitud del problema para el mundo con respecto a lo que es emisiones y producción animal.